Hola, ¿qué tal, audiencia de María Visión? Bienvenidos a este programa. Yo soy El Camino. Bienvenidos. Están en su casa y vamos a tener un tema muy especial de San Bernardo de Claraval. Y hoy tenemos un gran invitado aquí en su programa, Fray Luis Gerardo. ¿Sí? Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Yo soy Fray Luis Gerardo Jiménez Alamilla. Pertenezco a una comunidad religiosa, misionero franciscano del Buen Pastor. Muy bien, pues bienvenido, hermanos. Pues vamos, antes de hablar de Dios, hay que hablar con Dios. Vamos a hacer nuestra oración. Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado, para adorarte y servirte por siempre. Amén. Bueno, pues esta oración siempre nos va a ayudar a nosotros, querida audiencia, para poder entrar en la presencia de Jesús. Y hoy tenemos un tema muy importante. Estamos viendo la Edad Media, ¿sí?, en el Sagrado Corazón, las huellas de la historia en el Sagrado Corazón de Jesús, cómo ya se vislumbraba ese Sagrado Corazón de Jesús. Y hay una frase muy importante de San Bernardo de Claraval. Él, un santo del medievo, ¿sí?, doctor de la Iglesia. ¿Quién sería para ti, hermano, San Bernardo de Claraval, hermano Fray Luis? Mira, es un santo que cuando yo leí la historia me llamó la atención, pero sobre todo hizo resonar una voz desde el interior, porque ahí encontré realmente lo que conlleva el Sagrado Corazón de Jesús, la maravilla, el misterio de amor. Y sí, San Bernardo pues era un hombre de la nobleza, demasiado, y su padre era los señores del castillo. En su época era de los mejores, de la alta nobleza. Eran 7 hermanos y él era el tercero de... Recibió la formación de latín, literatura, religión, de acuerdo a su época. San Bernardo es el último de los llamados padre de la Iglesia y fue declarado santo en 1173 por el Papa Alejandro III y posteriormente fue declarado doctor de la Iglesia. Un dato sobre todo importante de él, que hay una leyenda de que cuando su mamá estaba embarazada de él, ella tuvo la visión que vio un cachorrito en sus brazos. Ella con el nervio fue a buscar a un consejero espiritual y el consejero espiritual le dijo que él iba a hacer algo sorprendente, que él iba a cuidar las ovejas del Señor. Y es algo maravilloso. Y él igual tenía un extraordinario carisma, atraer a todo para Cristo. Recordemos también que es un doctor de la Iglesia maravilloso y es muy mariano. Así es, pues como ven en las imágenes, queridos televidentes, pues es un santo de la orden cisterciense. Antiguamente era de la orden benedictina, pero desea, ¿verdad?, cambiar de hábito y se va a la orden de los cistercienses. Es un santo contemplativo, ¿sí?, una orden contemplativa, y así como dice nuestro hermano Fray Luis, tenía un gran intelecto, tenía un magnetismo, se podría decir, espiritual, vocacional, ¿verdad?, porque atraía a jóvenes, nomás los veían las
doncellas de ese tiempo, dije, no, se va a llevar al novio, ¿verdad?, al convento, al monasterio, y es un santo contemplativo. Hay una frase biográfica al principio, si podemos ver en un texto, ¿verdad? Bernardo de Claraval, del castillo de Fontaines, ¿sí? Dijon, Francia, en Borgoña, nace en el año 1091 y muere en el año 1153, el 20 de agosto, ¿verdad? Y hay una frase que dice, traspaso del costado del Señor, el traspaso del costado del Señor, revela su bondad y la caridad de su corazón por nosotros. Sabemos que el Sagrado Corazón de Jesús pues no estaba revelado, pero ya se meditaba en la pasión de Jesús. Y hay una frase también de San Bernardo de Claraval, dice, el secreto del corazón de Jesús se está viendo por las aberturas de su cuerpo. ¿Qué dificultad hay en que se muestren las entrañas de Dios a través de las entrañas y las llagas de su costado? Porque nada hay, Señor, que se haga ver que eres suave y manso y de mucha misericordia a través de sus heridas. ¿Sí? Recordemos que él meditaba mucho en las llagas de Jesús, en la pasión, en el costado, en la llaga de su espalda. Hay una oración muy bonita que también hace San Bernardo de Claraval, que habla sobre la llaga de la espalda de Jesús y dice, transmite y nos empieza a vislumbrar ese amor del corazón de Jesús. Bernardo, etimológicamente, significa el batallador valiente. De ber, significa batallador, y nart, valiente. Entonces, hay una historia muy bonita en la que dice que también San Bernardo adquirió esa pureza, porque fueron de repente peregrinos, como cuando era laico, a una posada, a un lugar donde los hospedaban, y entonces una mujer de mala intención pues quiso hacer cosas deshonestas con él, pero él en su inteligencia, en su astucia que le daba el Espíritu Santo, él simuló y gritó, es un ladrón, y entonces a la mañana siguiente sus compañeros le dicen, ¿cuándo fue cuando se metió ese ladrón? Y no, simplemente para espantar esa tentación, pues también aparte de mantener su pureza, pues Dios le concedió pues esa sabiduría, esa pureza y un enamorado de María Santísima. También se le llama el melifluo, ¿verdad? El que tiene, habla, como una dulzura de miel, ¿verdad? Hermano, cuéntanos cómo fue el llamado también de San Bernardo de Claraval. No sé si nos podrías comentar sobre eso. Sí, era sorprendente, me llamó la atención sobre eso, que era en una noche de Navidad, dice que se quedó dormido en la misa, en el culto hacia Dios, cosa que a veces nos pasa. Sí. Pero algo sorprendente igual que dice que se le apareció el niño Jesús de Belén en los brazos de María. Y que la Santa Madre le ofreció a su hijo para que lo amara y lo hiciera amar a muchos. Y es algo sorprendente, papel principal de María. Y eso lo vemos en Juan, en capítulo 2, versículo 5. Hace lo que es le diga. Es la invitación que María siempre nos dice, busca a Jesús, 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 que sea el centro de nuestra vida interior. Y está cercano del corazón de Jesús, está envuelto en el amor. Es esta experiencia que este santo, este padre de la iglesia nos enseñó, que está cerca del corazón de Jesús, está envuelto en el amor. Y una frase que hace día encontré, que decía, mírame Jesús con amor y que sea el que me sostenga. Es algo sorprendente que ese santo experimentó el amor de Jesús por medio de María, y es algo increíble sobre todo,
Posteriormente, después de este acontecimiento en su vida, Ujú. fue al convento de los monjes benedictinos que ya decía usted anteriormente, llamado Criste Posterior, y pidió la misión al abad, que en ese tiempo era el superior San Esteban de Angrin. Lo aceptó con gran alegría porque no había muchos integrantes ahí en el monasterio. Y él hizo llamar algo sorprendente, un milagro que se le puede llamar, que es la conversión, tanto para él como a su familia e incluso a varios de las personas que estaban conviviendo con él de la nobleza. Obviamente que después que San Esteban le dijo que sí, que ingresara al monasterio, él fue con alegría, sobre todo a anunciar a su familia. ¿Qué fue la gran sorpresa? Que su familia obviamente dijo que no. Sí. Porque recordemos que él estaba lleno de energía, de un carisma que convencía totalmente a todo. Pero igual, como dice una frase de su hermana, que decía que San Esteban era el ojo grande, que era carismático, pero sobre todo que tenía una fisiología bella. Y le decían también el cazador de almas, el cazador de vocaciones, ¿verdad? Hermano, ¿tú qué les dirías a los jóvenes que sienten como cosquillitas en su corazón, en su alma, en el aspecto vocacional, ¿verdad? Que dicen, pues siento que Dios me llama a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida monacal, a la vida sacerdotal. Ese paso que daba y que convencía a muchos de los jóvenes y arrasó con toda la familia, ¿verdad? De hecho, sí. San Bernardo de Claraval, de hecho, se llevó a todos los hermanos y se quedó el hermano menor. Y dije, ¿a mí no me van a dar la salvación o qué? Y los empezaba a convencer de todos los efectos y las ganancias espirituales, meritorias, que se da al escoger esa vocación. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes? Sobre todo que no tengan miedo, que ingrese a este gran aventura del camino de Jesús. Algo que nos enseñó o que he visto sobre todo de este padre de la iglesia, que a principio no la aceptaron, dijeron que no. Incluso sus amigos, que entre comillas digo, que quien iba demasiado a fiesta, incluso andaban para aquí, para allá, como dicen algunos, le dijeron esto, vas ahí solamente a perder tu tiempo, tu vida, porque tú eres una persona carismática. Hoy a nuestro tiempo, a lo mejor, joven que estás aquí viendo, pudiera ser que tienes esta inquietud, pero tienes el miedo de la aceptación. Y yo te digo que pues te lanza a esa gran aventura sobre todo a ese encuentro de amor que es Jesús, que Él lo tiene todo y con Él encontramos toda la alegría, todo el pleno conocimiento de Él, pero sobre todo con Él ganamos muchas cosas. Pudiera ser que podemos perder puede decir alguno, perdemos la familia, pero no, ganamos más familia. Incluso la familia más cercana de nosotros, que estaba un poco dividida, ingresa a la unidad. A la unidad, pues ahí vemos las imágenes. Ese monje que fundó más de 300 conventos para hombres, hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos, ¿verdad? Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Consiguió que 900 monjes hicieran profesión religiosa. Fundador de Claraval, ¿sí? En el convento del Císter, demostró tales cualidades de líder, de santo, y bien jovenzuelo, a los 25 años, con solo 3 años de vida de religioso, de monje, fue enviado como superior a un nuevo convento. Y escogió ese bosque apartado donde sus monjes pudieran derramar ese sudor para comer el pan de su
de su trabajo, ¿verdad? Cosechar algo. Y de hecho, Claraval, ¿sí? Significa valle claro, ya que ahí el sol ilumina muy fuertemente todo el día y supo infundir de tal manera fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval, que habiendo comenzado con 20 compañeros, Fray Luis, fíjate, y a los pocos años ya tenía 130 religiosos. De este convento de Claraval salieron monjes, o sea, salieron fundadores, 63 conventos de ellos mismos, ¿sí? Trois Fontaines y otros, ¿verdad? Entonces, este monje San Bernardo de Claraval, pues ya vislumbraba también el fuego del Sagrado Corazón, como dijimos al principio, a través de la pasión de las llagas de Jesús. Un monje que escribió mucho, un monje contemplativo, un monje que estuvo también en las guerras, unió reinos, porque estamos hablando de la Edad Media, que era solicitado en las cortes, ¿sí? Que era solicitado para pedir consejo y decía, no me dejan meditar el Evangelio, ¿verdad? Sí. Parecía que no era contemplativo, parecía más misionero, pero bueno, no estaba todavía ese carisma como tal, ¿verdad? Porque nada más estaba la vida monástica, todavía no estaba la vida conventual, la vida de frailes, antes no estaba, era pura vida monástica. Entonces ya después vendrá San Francisco, etcétera, y toda la parte de vivir los votos evangélicos. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de San Bernardo de Claraval, que también era un monje mariano? ¿Sí? Es el doctor de María, ¿sí? Y doctor, o sea, nos estamos refiriendo que tiene un título eclesiástico que se le daba a ciertas personas con santidad, con documentación magisterial. Entonces este santo era muy humilde, muy sencillo, pero también muy sabio, ¿verdad? Y una oración muy importante, a lo mejor la vamos a ver ahorita en la oración a María Santísima, ¿sí? Esa oración que dice, busca la estrella, ¿sí? Busca esa estrella que es María cuando te sientas triste, cuando te sientas desolado, cuando te sientas asustado. Era un gran evangelizador. De hecho, tenía el don de hacer milagros. Dicen que dio le quitó la mudez, ¿sí? A una persona para que pudiera confesar sus pecados, ¿sí? Entonces tenía el don de milagros, tenía muchos dones carismáticos, pero al mismo tiempo era muy sencillo. Era un gran evangelizador, ¿sí? Tenía la boca de miel, le decían ahí en la Edad Media. ¿Tú qué le podrías decir, hermano, a los actuales evangelizadores a modelo de San Bernardo de Claraval? Sobre todo, algo principal es la alegría. La alegría, sobre todo, del Evangelio, de anunciar el Evangelio continuamente. Lo que nos invita el Papa Francisco a la encíclica, la alegría del Evangelio, es eso, que salgamos a anunciar, sobre todo esa alegría de Jesús resucitado, de que no anunciemos sobre todo a un Jesús muerto, sino a un Jesús vivo, sobre todo. Muy bien, pues esta evangelización, hermanos, se va haciendo palpable también en nuestra caravana por la paz. Vamos a ver una cápsula, el testimonio, ¿sí?, de Verónica Plasencia Gutiérrez, de la parroquia Jesús, María y José, de la Encarnación de Díaz, Jalisco. Vamos a ver esta cápsula. Adelante. Hola, mi nombre es Verónica Plasencia. Pertenezco a la parroquia de Jesús, María y José de Encarnación de Díaz, Jalisco. Pertenezco a la Guardia del Sagrado Corazón de Jesús y una de sus cualidades o virtudes que yo he descubierto en mi persona es que ha generado una paz interior y me ha ayudado a mirar con ojos diferentes a las personas que están a mi alrededor, y me he dado cuenta, por gracia de Él, del Sagrado Corazón, que no es
mi persona la que mira hacia a las personas que están alrededor, sino que Él pone esa visión en mi persona para que yo pueda mirar con un poco de sus ojos, ¿verdad? Que no me pertenece, pero que Él nos la permite para que nosotros podamos darnos, entregarnos a los demás con ese amor que Él se nos entrega a nosotros, y de esa manera poder compartir un poquito de lo que Él nos comparte a nosotros día a día. Bueno, pues principalmente cumplir con los viernes primeros, confesarnos, y también creo yo que es parte fundamental estar en oración continua, porque es la vena que nos va dando la luz para hacer pues lo debido, lo que se tiene que realizar, porque si nosotros nos regimos bajo lo que nosotros creemos, creo que nosotros daríamos nuestra humanidad, no lo que el Sagrado Corazón quiere que nosotros entreguemos. Entonces, creo que lo principal y lo más importante sería estar en oración constante y tener una apertura de corazón para que verdaderamente entre esa luz que Él quiere que nosotros seamos. Creo que principalmente tenemos que trabajar la humildad, tenemos que trabajar el silencio, porque muchas veces tenemos ruidos internos y nosotros creemos que el sacar esas palabras, que el sacar lo que nosotros creemos, va a dar tranquilidad, pero eso es falso. Lo que verdaderamente da tranquilidad y lo que verdaderamente nos lleva a una paz general es generar una paz interior primeramente, y generar una paz con todos los que están a nuestro alrededor. ¿Quiénes son nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro esposo? Y que muchas veces tienes que sacrificar tu palabra y quedarte callada y quedarte con esas ganas de contestar, de responder, de decir lo que humanamente tú quieres, y permitir que la vocecita que está allá adentro te diga: esto es la paz, cállalo. Y entonces viene ese silencio que de momento cuesta mucho, sí cuesta bastante, pero que después Él te va dando esa gracia de disfrutar pues una paz general que se va viviendo primero en tu casa y después a tu alrededor. Qué hermoso testimonio de la señora Verónica, ¿verdad? Cuando nos hace hincapié al silencio, a la oración, muy relacionada a lo que estamos viendo ahorita, a esta vida contemplativa de San Bernardo de Claraval, ¿verdad? ¿O tú qué piensas, hermana? Sí, demasiado hermoso el testimonio. Y es algo que me llamó la atención, es esto, el silencio. ¿Por qué? Porque Dios habla a través del silencio. A veces tanto ruido que hay a nuestro exterior, no podemos escuchar la voz de Dios. Y es algo hermoso que hay momentos que tenemos que tener en el día de escuchar la voz de Dios en el silencio. Cosa que San Bernardo, como decía anterior, era eso. Él estaba preocupado sobre todo de estar en silencio, de estar en meditación, de estar en contemplación con el amado, cosa que a veces por las actividades que él tenía no lo realizaba, pero en su interior anhelaba eso, estar en el silencio. Y muchas veces nos falta, sobre todo nosotros, hoy a los evangelizadores, creo, es esto. Está un momento del día en silencio, contemplando sobre todo la palabra de Dios, el santo sacramento del altar, vivir el misterio de la Eucaristía, pero sobre todo aquel misterio hermoso que es el Sagrado Corazón de Jesús.
Así es, porque la escuela de los profetas, hermano, antes de ser profetas, ¿dónde se iban los profetas? Al desierto. Al desierto, y en el desierto ¿qué hay? Pues nada. ¿Qué se oye? Silencio. Nada. Solamente lo único que se debe de escuchar es la palabra de Dios. Por eso los profetas se formaron en el silencio, en la oración, en el ayuno, en la penitencia. Yo sé que no estamos en Cuaresma, ¿verdad? Pero estamos en un camino, en un éxodo continuo toda nuestra vida. Y eso lo podemos rescatar de la vida monacal, porque de hecho de ahí nace esa vocación, hermano, ¿verdad? Se acaba el tiempo del martirio, de la época romana, y bueno, se da el decreto, ¿verdad? El cristianismo es la religión oficial del imperio, y pues se acaban los martirios. Y ahora, ¿cuál era el momento de santificarse? Porque para ellos el martirio, de viene la palabra martiria, ¿verdad? Que significa el testigo, ¿verdad? De Dios. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el motivo en el que yo me pueda santificar? Dios me pueda santificar a mí, ¿verdad? Pues se reúnen en ese monacato, se reúnen esos monjes del desierto, esos ermitaños, esos anacoretas, ¿verdad? Que empiezan a vivir en una regla común. Ahí viene ese San Benito, ¿verdad? Hay muchos santos, Dionisio Areopagita, etc. Vamos a hacer un corte y ahorita seguimos platicando sobre todo este misterio de San Bernardo de Claraval. Pues bienvenidos, estamos hablando sobre esa escuela del desierto, San Bernardo de Claraval, y recordemos, estamos en el mes, no solamente patrio, el mes de la Biblia, el mes de la Sagrada Escritura, ¿sí o no, hermano? Sí. Y es importante retomar la palabra de Dios en este mes. Yo que tengo a lo mejor ahí la Biblia escondida desde la primera comunión, desde que eras padrino de 15 años, madrina de 15 años, de bautismo, confirmación, lo que sea, y la tengo ahí en el buró, en el ropero, pues empezar a sacudirla y darme la tarea de empezar a meditar la palabra de Dios, como ese doctor de la iglesia, ¿verdad? Que estaban empapados de la palabra de Dios. Por eso son doctores, porque estaban enamorados del verbo de Dios que es Jesús. Y una de las presencias de Jesús, de Jesucristo, sí, la Eucaristía. Pero dicen muchos sabios antiguos, ¿verdad? Dice, sí, qué bueno que tengamos ese cuidado, ese escrúpulo, que no caiga ninguna partícula cuando vamos a comulgar, cuando vamos a recibir ese santo sacramento. Pero cuando vamos a la Eucaristía, a la misa, también no hay que dejar que las migajas o las sílabas de la palabra de Dios caigan en tierra estéril. Se la coman los cuervos, las aves. Que caiga en piedras, que caigan en abrojos, en cardos. Sino que venga hoy en este mes reforzar a imagen de esos padres del desierto, a imagen de esos doctores de la iglesia. Que caiga hoy, hermanos, en tierra buena, esa palabra de Dios. Y por eso nosotros hoy, 2022, septiembre del 2022, retomar nuestro ser evangelizador. Fíjense, él que era un monje de vida contemplativa, ¿sí? que él predica la palabra de Dios a su estilo, según su carisma. Ahora nosotros que vivimos en el mundo, ¿verdad? Que vivimos dentro de estas realidades actuales, con cuanto más mayor razón debemos de predicar la palabra de Dios. ¿O tú qué piensas, hermano Fray Luis? Sí, sobre todo esa invitación de volver de nuevo a la palabra de Dios, volver a la fuente, a las Sagradas Escrituras, porque pudiera ser que la palabra de Dios está muerta en la persona y hay que volver a resucitar la palabra de Dios, porque es como un libro olvidado que no tiene nada de importancia. Pues es todo lo contrario, ahí se encuentra en la Biblia la palabra de Dios, la carta de amor de Dios. Y pues se nos olvida,
eso, lo principal, que es la voz de Dios que está anhelando a que alguien venga y lo escuche. Así es, hermano. No sé tú qué piensas, ¿cómo podríamos retomar una espiritualidad más enfocada a la Sagrada Escritura? Porque pues desgraciadamente a algunas personas se nos puede hacer difícil leer la Sagrada Escritura o no entendemos un texto. ¿Cuál método tú nos podrías recomendar para leer con más eficacia, con más fruto la palabra de Dios? Sobre todo cuando alguien se acerca igual, le digo que primero inicien con el Evangelio, con la palabra de Dios, el Evangelio. Y de ahí vamos conociendo poco a poco. De una vez que termine el Evangelio, pues empezar de nuevo toda la lectura del Nuevo Testamento y posteriormente volvamos al Génesis para un poco enamorar, como dice San Juan en el capítulo, esta es palabra, es el verbo encarnado, es esto, tenemos que regresar de nuevo a ese interior. Al corazón del Evangelio, ¿verdad? Porque dice la Constitución dogmática, no sé si recuerdas de Dei Verbum, ¿verdad? Después del Concilio Vaticano II, dice que los evangelios es el corazón de la Sagrada Escritura. Es Jesús que está vivo ahí en su palabra, hermanos. Si está en la Eucaristía, está en el sacerdote, está en los pobres, está en la iglesia. Pero es necesario nosotros, hermanos, como católicos, también enamorarnos, no solamente del rosario, que también es palabra de Dios, el Ave María, sino también enamorarnos de esa palabra que está viva entre nosotros. Dice San Ambrosio, si mal no recuerdo, que nos convertimos, se gesta en nosotros la palabra de Dios como se gestó en María. Sí, jamás vamos a... La única madre biológica, pues, obviamente es nuestra Madre Santísima. Pero cada vez que tú y yo creemos la palabra de Dios en nuestra vida y la hacemos carne en cada acto, en cada paso, en cada respirar, cada parpadeo, en cada respiración, empieza a pulsar la palabra de Dios en nuestra vida y es Cristo el que se encarna en nosotros. Y fíjate, San Bernardo de Claraval, su cristología, su enfoque en Cristo en ese tiempo fue siempre la redención. La redención hace un enfoque en la redención, cosa que no está desfasada, ¿verdad?, del Sagrado Corazón de Jesús, porque Cristo es el Redentor, el nuevo Goel, el nuevo Señor que viene a derramar su sangre. ¿Sí? Era un hombre muy sabio, ¿sí?, muy espiritual y muy santo. Su predicación le llamaban, vuelvo a repetir, el doctor Boca de Miel. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar, ahí vemos, por horas y horas, cada sermón que iba a pronunciar. Estaba enamorado del verbo, de la palabra de Dios. Y luego como sus palabras iban precedidas de mucha oración, hermanos, de grandes penitencias. En efecto, era fulminante en los oyentes. Y es un llamado también a todos los predicadores, a los que nos dedicamos a la evangelización, al ministerio de la palabra. Hermanos, hay que abonarle nuestras predicaciones también a la oración. Por eso retomamos, antes de hablar de Dios, hay que hablar con Dios. Tú que eres catequista, tú que eres evangelizador, que te dedicas al querigma, que preparas tú, hermano sacerdote, tus homilías, cada laico misionero, ¿cuántas horas yo le estoy abonando a mis predicaciones? ¿Cuántas horas yo de estudio? Sí, pero también de oración. Porque él encontraba esa sabiduría en contacto y diálogo con el amado, que es Jesús. Estaba enamorado. ¿Sí? Entonces,
hay que vivir esa oración que es la respiración del alma. La oración, la respiración del alma, hermanos, dice el Catecismo de la Iglesia. ¿Tú qué nos dirías, hermano, aparte de la predicación? De la oración que podemos aprender de San Bernardo. ¿Qué nos dirías de la importancia de la oración, Fray Luis? La oración es una comunicación entre uno con Dios, sobre todo, pero también es un diálogo de amor, es un diálogo de que yo estoy enamorado de aquel que es el Jesús, pero sobre todo la oración me llena. Y la invitación es eso, no podemos comenzar nuestra vida sin la oración. Así es, y esa oración, hermanos, también es peregrina. La oración se vuelve también acción, y una forma de orar es en comunidad. Vamos a ver esta caravana, hermanos, salgan a las calles, salgan para recibir el Sagrado Corazón de Jesús, y vamos a ver una caravana que se hizo en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Aguascalientes. Adelante, vamos a ver esa caravana. A la parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos de la colonia San Pablo, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Agradecemos su presencia, agradecemos su apostolado, en que sean instrumentos de Dios para promover, concientizar y animar a todos para convertirnos en instrumentos de Dios, a ejemplo de San Francisco de Asís, y ser medios para que la paz reine en el corazón, en la vida de las familias y obviamente en la vida de nuestro país. Los encomendamos a la Virgen de San Juan y que ella recompense su trabajo generoso que han hecho en estos días a lo largo de nuestra querida diócesis. Le agradecemos a nuestro obispo, Monseñor Juan Espinosa Jiménez, que ha tenido a bien apoyar esta iniciativa noble de ustedes. Gracias y bienvenidos. Qué hermosas imágenes, cómo en relación a esto que estamos hablando, la oración, esa antorcha que va guiando así como al pueblo de Israel, ¿sí? Esa columna de fuego que siempre iba con el pueblo de Israel. Pues hemos visto otras caravanas, como algunas son de día
y esta pues fue de noche, ¿verdad? Como esa antorcha fue un poco más simbólica en ese aspecto, como la presencia también, esa advocación que tienen tan hermosa, ¿verdad? De nuestra Madre en la advocación de San Juan de los Lagos, o Santa Juanita, San Juanita, como le dicen de cariño en esas regiones. Pues bueno, hermanos, vamos retomando la parte de la oración. ¿Qué nos seguías comentando, hermanos, sobre la parte de la oración? La oración sobre todo es eso, es el encuentro con Jesús. Y algo semejante a lo de ese video, esa cápsula, nos decía lo siguiente, es como el amor de la manifestación del amor de Dios hacia los demás. Es decir, que nuestra oración tiene que estar manifestada sobre todo hacia los demás. Que nosotros mismos nos enamoremos de Jesús y que lo manifestemos hacia los demás. Es eso, la vida de oración es una vida espiritual, se tiene que manifestar al otro. Y es algo hermoso porque Jesús siempre nos invita ahí al hermano. Y así como ese doctor de la iglesia, que por su oración, por su silencio, por su carisma, veía a las demás personas esto y se contagiaba de ese amor del verbo de Jesús. Y es eso hermoso, que nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual, tiene que estar aislado con los demás. ¿No será, hermano, también lo que nos comenta hoy el Sumo Pontífice, el Papa Francisco, una espiritualidad samaritana? Entonces, también podríamos hablar entonces una oración samaritana. Una oración samaritana, sí, sobre todo, y con los demás, sé un buen samaritano, sobre todo. Recordemos que el pasaje bíblico, sobre todo, que pasaba uno y otro, y el samaritano no se fijó de quién era, sino él fue a rescate al curar. Y es algo hermoso, la vida de oración tiene que ir siempre a buscar al hermano. Así es. Entonces, hermano, esa oración samaritana, pues también se traduce, ¿verdad? En todo esto que está haciendo María Visión, ¿verdad? Esta caravana por la paz, ahí se nota también ser samaritanos, ¿verdad? Como a imagen de Jesús, buen pastor en este caso, ¿verdad? Vamos a ver esta caravana por la paz en el Sagrado Corazón de Jesús, parroquia Nuestra Señora Jesús Nazareno, en Jesús y María, creo, ¿verdad? A ver, sí, vamos a ver esa caravana. Soy María de la Luz Vázquez Padilla, pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Desde chica ya conocía la devoción a la Virgen de San Juan, al Sagrado Corazón de Jesús, porque cuando era capillita aquí pertenecíamos al Sagrado Corazón de Jesús, a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Las abuelitas, las mamás, nos inculcaron esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hacer nuestros 9 viernes primeros, tenemos la devoción, siempre en alguna necesidad. Lo primero que pedimos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y Madre mía de San Juan, también ayúdanos en nuestras necesidades, nuestras apuraciones, ¿verdad? La paz principalmente se encuentra en la Eucaristía, en el Santísimo, visitando al Santísimo cuando tenemos alguna pena, alguna alegría, alguna necesidad, siempre hay que recurrir a Él, ¿verdad? Y en la Eucaristía, al recibir a Jesús, lo traemos todo el día dentro de nuestro corazón. Entonces hay que procurar, ¿verdad?, estar siempre recibiéndolo, estar
en oración, en plática con Él, en el rezo del Santo Rosario, venir, platicar con Él, conversar con Él, y eso nos deja una paz y una tranquilidad para poderla llevar a nuestros hogares, transmitirla a los demás. Pues bueno, qué hermosa caravana, cómo sigue dando muchos testimonios, que estos son los frutos del reino de los cielos. Hermano, también nuestra madre tuvo mucha influencia en San Bernardo de Claraval. Si podríamos ver una oración que él compuso de San Bernardo de Claraval, estaba enamorado de nuestra madre. No sé si podríamos ver esta oración. No sé si nos ayudas a leerla, por favor, hermano Luis. Oh tú que sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de la borranca y de las tempestades, si no quiere zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella, invoca a María. Si se levanta los vientos de las tentaciones, si trompieza en los escallos de las tribulaciones, mira a las estrellas, llama a María. Si eres agitado por la onda de la soberbia, si de la distracción, si de la ambición, si de la emulación, mira a la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impide violentamente, llama a María. Si turbado de la memoria de los enomina de tus crímenes, confuso a la vista de la frialdad de la conciencia, aterrado de la idea del horror de juicio, comienza a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos a la desesperación, piensa en María. En los peligros, en la angustia, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte de María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíe de los ejemplos de su virtud. No te extravíe si le sigue, no desespere si la ruega, no te perderá si en ella piensa. Si ella te tiene en su mano, no caerá. Si te protege, nada tendrá que temer, no te fatigará. Si es tu guía, llegará felizmente al puerto. Si ella te ampara. San Bernardo. Sí, hermanos, esta oración tan hermosa. Estaba enamorado de Marisa y la llamaba esa estrella que lo guía al puerto de la salvación. Ese puerto que un día vamos a estar en el reino de los cielos y que ya podemos vivir, aún en medio de nuestras veletas existenciales. Estamos en camino, estamos guiándonos por la estrella del mar, que es María. Sí. María Santísima es una de los pilares de nuestra salvación. Él meditó sobre la redención, ¿sí? Y habla también sobre la corredención. Ya desde antes, en la Edad Media, hablaba sobre la corredención que tiene nuestra Madre. Entonces, hermanos, les agradecemos su escucha a este programa. Hay que enamorarnos más de la Eucaristía, más de María, de la intercesión de estos santos. Los vemos primeramente Dios la próxima semana. Hermano. Muchas gracias por la invitación y saludos sobre todo a mi comunidad, misionero franciscano de Buen Pastor y a Comalcalco, Tabasco. Muy bien, pues que Dios les bendiga, hermanos. Están en su programa Yo Soy el Camino.